Bien, pues aquí estamos en nuestra pequeña planta de fabricación de estructura metálica y para que nuestro algoritmo empiece a hacer los cálculos por nosotros y facilitarnos la vida, tenemos que alimentarlos principalmente con 4 grupos de datos. Lo primero son los recursos. Es una planta muy pequeñita, entonces realmente vais a ver que tiene un operador de corte de chapa, un operador de corte de perfil, 2 armadores, 3 soldadores y un pintor. Y en cuanto a maquinaria, tiene una bancada de corte de plasma, una sierra taladro para perfilería, 5 máquinas de soldadura de hilo, una cabina de pintura y además tenemos la posibilidad de subcontratar la pintura. Además de los recursos que tenemos, tanto personas como máquinas, ya que maneja ambos recursos por separado, tenemos también la matriz de polivalencia, que es qué puede hacer cada operador. Pues este operador tiene formación en corte de chapa, este operador tiene formación en armado de estructura. ¿Y qué puede hacer cada máquina? Pues por ejemplo, la sierra taladro puede cortar perfilería, sin embargo la soldadura de hilo puede servir tanto, las máquinas de soldar de hilo pueden servir tanto para armar como para soldar. Aparte de la matriz de polivalencia, tenemos que tener también la secuencia en la que se va a fabricar las hojas de ruta, todas las hojas de ruta posibles, que pueden venir tanto de presupuesto como pueden venir de nuestra experiencia. Por ejemplo, esta de aquí puede ser la hoja de ruta de fabricación de unas vigas armadas de gran tamaño, que tenemos corte de chapa, armado, soldadura, pintura, con los tiempos que llevaría en cada proceso esta hoja de ruta. Y lo mismo ocurre con las otras dos. Esta segunda hoja de ruta pues puede ser la hoja de ruta de fabricación de una estructura de tamaño medio, que como veis podemos tener las rutas precargadas con la información que nosotros tengamos de nuestros históricos, o podemos cogerlas de lo que nos diga oficina técnica o presupuestos para cada uno de los lotes de cada una de las obras o de los proyectos que nosotros tengamos. Aparte de esto, por supuesto, lo que necesitamos es la secuencia de las órdenes. Como estamos en una planta de producción pequeñita, realmente lo que veis aquí es que tiene solo 6 proyectos. Tiene el proyecto 1, que está dividido en 2 lotes, que es el lote 1 y el lote 2. Cada lote tiene, por supuesto, una fecha de entrega, una cantidad en toneladas. El lote 2 pues es una obra un poco más grande, que como veis, el proyecto 2 es una obra un poquito más grande, que como veis tiene 4 lotes, el proyecto 3 tiene 2 lotes, el proyecto 4 2 lotes, el 5 2 lotes y el 6 vuelve a ser un proyecto pequeñito. Entonces tenemos que alimentarle cuándo va a ser la fecha de entrega, cuál es la cantidad y por qué rutas va a desarrollarse esa producción. En cuanto nosotros alimentamos todo esto, el sistema lo que hace es calcularnos la planificación y nos la da así, de una manera absolutamente visual, donde vemos no solo nuestra planificación en un eje temporal que podemos ampliar o podemos reducir a gusto, podemos llegar incluso a la hora, sino que además en esta vista lo que puedes observar es cómo el sistema te propone que utilices los recursos. Por ejemplo, para hacer el lote 2 del proyecto 1, pues está utilizando un armador y 2 soldadores. Para hacer el lote 1 del proyecto 2, estás viendo que ya no está utilizando 2 soldadores. ¿Por qué? Porque utilizando solamente un soldador le llega de sobra para llegar a la fecha comprometida de entrega, que son estos rombos que veis por aquí. ¿Qué hemos hecho para ayudar? Pues lo que hemos hecho para ayudar es utilizar esquemas de colores, porque puedes definir esquemas de colores. Nosotros hemos definido un esquema de color que lo llamamos tiempos de espera, que lo que nos indica es en azul aquellos procesos, aquellas actividades que tienen un tiempo de espera. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tienes material esperando a la entrada del siguiente proceso, que es que tienes los procesos saturados con siempre un poquito de material, más o menos material a la entrada. ¿Qué pasa? Que si estas esperas se hacen muy largas, pueden producirte unos retrasos en las entregas. Y esto es lo que veis aquí.
este lote 1 del proyecto 3 va acumulando esperas hasta que esas esperas se convierten en un retraso y no podemos entregar la obra a tiempo. ¿Qué podemos hacer? No solo nos está diciendo que no tenemos capacidad para entregar todos estos proyectos a tiempo. Te está diciendo exactamente qué lote de qué proyecto no vas a poder entregar a tiempo, pero no nos llega solo con que nos diga que no vamos a poder entregar a tiempo. Tenemos que poder analizar el por qué no podemos entregar a tiempo. Tenemos otras muchas vistas. Tenemos esta vista, que son la vista de los trabajos, y tenemos una vista de los recursos. La vista de recursos es súper importante, porque la vista de recursos nos va a permitir, con el mismo esquema de color que hemos creado, que se llama tiempos de espera, nos va a permitir ver cuáles son los recursos cuello de botella, cuáles son los recursos que limitan nuestra producción y que van a hacer que entreguemos tarde. Esta es una vista súper importante, súper potente, porque os permite entender cuál es el cuello de botella, porque en este tipo de negocios el cuello de botella varía según el mix de producción. Si de repente tienes mucho picerío pequeño, el cuello de botella se te va a poner en el corte. Sin embargo, si tienes a lo mejor vigas muy grandes, vigas armadas, el cuello de botella se te va a venir armado. Si tienes muchísimo piecerío pequeño, el cuello de botella se te va a venir a la soldadura. Y si de repente en planta te encuentras con 4 o 5 obras a la vez que lleven ciclo intumescente de pintura, el cuello de botella se te va a venir a pintura. Entonces, en este tipo de negocios, como puede ser estructura metálica, esta vista es vital para entender, en el caso de que no llegues a una entrega, el por qué. En este caso es lo mismo, utilizamos nuestro esquema de color de tiempos de espera, se nos ilumina en naranja aquella obra o aquel lote de la obra que entregamos tarde, que por supuesto es el lote 1 del proyecto 3, y esta vista nos permite analizar el porqué, ¿vale? Como vemos, el corte no es problema, porque una vez que terminamos de cortar aún tenemos que esperar para poder armar. El armado no es problema, realmente la soldadura podía empezar muchísimo antes. En cuanto tenemos un poquito armado ya podíamos empezar la soldadura para aquí, pero nuestro problema es que no podemos empezar a soldar antes porque tenemos a los soldadores totalmente saturados de trabajo. Empiezan a acumular esperas hasta que no tienen capacidad suficiente y no son capaces de producir al ritmo que necesitamos para entregar todos los pedidos a tiempo. Y esto nos provoca que esta obra la vayamos a entregar tarde. Entonces, hemos visto qué vamos a entregar tarde y hemos visto el por qué vamos a entregar tarde. Además de esto, tenemos otra potencia todavía mayor. Aquí estamos viendo desglosados los recursos persona, cómo los estamos usando, y los recursos máquina. Estas líneas grises más claritas que veis, se ven en gris clarito porque son tiempos en los que no tenemos disponibilidad de ese recurso. ¿Por qué? La máquina la tenemos asignada que estar disponible las 24 horas. La máquina de soldar podría estar soldando las 24 horas en cualquier momento. Sin embargo, las personas, pues los sábados y los domingos no trabajan, tienen una hora para comer y por la tarde pues se van para casa. Por eso aparecen así. Entonces, esto nos ha permitido saber, primero, que el lote 1 del proyecto 3 lo vamos a entregar tarde, no vamos a llegar a tiempo. A lo mejor es el primer lote del primer proyecto que vamos a hacer para un nuevo cliente y no queremos fallar. Esta vista nos ha dicho el por qué vamos a llegar tarde. Vamos a llegar tarde pues porque no tenemos capacidad suficiente en soldadura. Y ahora la grandeza, lo que más me gusta de este tipo de algoritmos es que puedes simular las soluciones que se te vengan a la cabeza. Y entonces ahora tenemos un problema. Tenemos que arreglar este problema que tenemos aquí. No queremos entregar tarde. Entonces, en los vídeos siguientes vamos a ver qué fácil nos pone este tipo de sistemas, simular todos los escenarios que se os pasen por la cabeza y ver inmediatamente las consecuencias que tienen en la planificación. Empezamos a verlo en el siguiente vídeo. Espero veros allí.